empezamos entonces con la lección. Muchas gracias por estar aquí. Lo que voy a hacer también es arrancar mi máquina virtual para estar seguros que todavía funciona. No, sí, las han preservado, casi se las borran. Si no las han preservado. Ok, bien, nuestra última lección fue la lección 19, la de cómo gestionar el rendimiento de las instrucciones SQL. Para que recuerden, básicamente hablaba de estadísticas, hablaba de optimizador, hablaba del modelo matemático, de cómo recuperar estas estadísticas, las directivas de los planes de SQL y cómo podían estas directivas adecuarse. Incluso teníamos que correr algunas instrucciones para que se vayan facilitando, ¿no?, los términos de cómo va a ir el SQL progresando. Recuerden que era acceso, que también era tiempo, era plan, era índices, varias cosas en simultáneo. Entonces, para recordar un instante y situarnos en el contexto de lo que se nos viene. Hay diversos asesores y empezamos a utilizar uno de ellos, incluso con las recomendaciones que nos estaba dando este asesor. Básicamente fue el tema de índices, porque nos dimos cuenta que en el plan no había índices, se tenían que generar. Y en la segunda parte vimos cómo es que estas recomendaciones se podían aplicar en algunos casos, ¿no?, en diferentes SQLs. Al final terminó esto, y esto es lo que sucede día a día. O sea, día a día el DBA tiene que lanzar herramientas SQL para ir analizando qué le está sucediendo a cada una de sus instrucciones e irlas mejorando. Y es como armarse un plan de trabajo. Lo más importante para el DBA es organizar su tiempo y armar un plan de trabajo. Tiene un plan de instalación, tiene un plan de configuración, tiene un plan para hacer auditoría, tiene un plan para activar auditoría, tiene un plan para crear y mantener los table space, tiene un plan para mantener los objetos y recuperar las estadísticas. Tiene un plan que le permite hacer copias de seguridad y de vez en cuando prueba las restauraciones. Y tiene un plan importante que es este, y algo así como que analiza de las 100 principales instrucciones y se pone como meta. Esta semana voy a mejorar las 20 instrucciones. Entonces las extrae, las puede llevar del área de producción al área de test, las afina, las ajusta, las exporta, replica, crea el índice, analiza. Continuamente está en eso, continuamente. Pero a la vez el DBA necesita hacer algo, es lo normal. Normalmente un DBA se levanta usando servidor, transfiere información y empieza a ir a malograr. Restaura el backup, se prepara, como hemos visto. Cuando se siente ocioso, cuando ya no le da la gana de hacer eso, comienza a arreglar instrucciones SQL. Cuando se le pasa el tiempo y la locura, de repente agarra y comienza a ver índices, comienza a ver objetos, comienza a ver seguridad. Pero hay una de ellas más que se ha puesto en muy buen trabajo hoy en día, y es esta, la de gestionar los recursos de la base de datos. Tenemos un Database Resource Manager. Esta lección se daba antes en el OCP. El curso OCP ha cambiado completamente, se ha reestructurado. Entonces vamos a aprender en esta lección cómo se configura el Database Resource Manager, cómo se accede y se crea estos planes, cómo creo los grupos de consumo, cómo especifico directivas para que funcionen estos grupos de consumo, cómo voy a mapear los grupos de consumo a los planes, cómo voy a activar el plan y cómo voy a monitorear el recurso. Y es algo tan sencillo como tengo un conjunto de usuarios, estos usuarios tienen un nivel de seguridad, privilegios, roles, y les activo unos perfiles, donde principalmente estuvimos controlando la contraseña y el tiempo de vida de la contraseña. O que si estaba, no sé, pues más de 15 minutos ocioso, lo bote la base de datos, cosas de ese tipo. Ahora voy a utilizar estos planes para darles directivas y decir, tú usuario no te puedes consumir más de X procesamiento. Pero en ciertas ocasiones y bajo ciertas condiciones puedes escalar a otro nivel, trabajar y luego regresar. Para que el DBA, ejemplo, no esté cada fin de mes cambiando nuestro grupo de contabilidad diciendo contables tienen máxima potencia para procesar. En la quincena, personas de recursos humanos tienen máxima potencia. Lo que hace es configura planes y en base a cómo van sucediendo las actividades va subiendo y va cambiando esta fluctuación de la base de datos. Bien, entonces, ¿qué cosa es un Resource Manager? Vamos a verlo rápidamente. Un Resource Manager, un Database Resource Manager, también se le llama Resource Manager, por eso que está utilizando esa palabra, me olvidaba decir el Database Resource Manager. Les permite dar más control acerca de cómo se van a utilizar los recursos de la máquina
que lo que normalmente les daría el sistema operativo en sí solo. Estas decisiones son hechas por el sistema operativo, pero podrían traernos problemas como hay una sobrecarga excesiva en el resultado del contexto de utilizar el sistema operativo cuando Oracle cambia de los server process a un número de server process muy alto, ¿no? Esto podría ser. Por lo tanto, el sistema operativo no sabe a quién prioriza, pero sí utiliza un montón de procesos. Podría ser que la base de datos necesite suspender un process server que está teniendo problemas en su latencia o en su actividad y por algún motivo necesita frenar. Eso el sistema operativo no lo va a hacer normalmente, pero la base de datos puede decidir. Podría ser que haya una distribución no igual de los recursos entre todos los procesos de la base de datos y por lo tanto no puedo priorizar una tarea sobre otra. Esto el sistema operativo no lo puede hacer, pero la base de datos sí puede establecer prioridades. No tengo la habilidad para gestionar ciertos recursos específicos de la base de datos como funciones paralelas o sesiones activas que tomen prioridad sobre algunos otros procesos. Por ejemplo, una tarea prioritaria podría ser el backup sobre cualquier otra cosa o la restauración sobre cualquier otra cosa. Entonces, Oracle nos suministra un programa que se llama Database Resource Manager, que está inmerso en la base de datos, que nos controla la distribución de recursos independiente de todas las sesiones, controlando, basándose en un calendario de control de ejecuciones dentro de la base de datos. Un poco como los que les dije, cuando los de contabilidad toman valor, cuando los de las planillas. Lo digo esos dos ejemplos porque son los más fáciles de entender. Controlo también quién puede correr gran cantidad de información y cuán larga puede correr. Y el Database Resource Manager nos puede asegurar que la distribución coincide con las directivas del plan y por lo tanto con los objetivos del negocio. O sea, hay una prioridad de negocio que se puede ejecutar. Con esta gestión del Database Resource Manager puedo garantizar que los grupos usen la menor cantidad de procesos independientemente de la cantidad de usuarios que estén en el sistema operativo. Simplemente empiezo a priorizar las cosas. Todo esto lo hace la base de datos con un paquete que se llama DBMS Resource Manager PRIPS, donde maneja los privilegios, a quién le otorga o a quién le retira privilegios de gestionar estos recursos. El privilegio es Administer Resource Manager. Con este privilegio yo puedo gestionar este package y a partir de él puedo dar a otras personas. Es un prerequisito para poder invocar el Resource Manager, tener este privilegio de sistema. Sin ese no puede trabajar. ¿Cómo funcionan este Resource Manager, este Database Resource Manager? Va a crear un grupo de consumidores. Vamos a crear un plan de recursos y vamos a crear unas directivas del plan que se van a ir utilizando así. Estos grupos de consumidores son sesiones o grupos de usuarios que tienen características o necesidades similares. Ejemplo, los que procesan planilla. Ejemplo, los que procesan la contabilidad. Ejemplo, el que factura. Ejemplo, la caja, los cajeros. Todos tienen características similares. Podría ser que una persona sea tan individual o tan similar a otra, eso va a depender del tema. Los planes de recursos no es sino un blueprint, un plano, de cómo los recursos se van a ubicar junto con los grupos. Solo puede haber un plan activo a la vez. El plan dice cómo van a actuar y solo puede haber un plan activo a la vez. Si hay varios planes, uno solo es activo. La última parte, que se llama el Resource Plan Directives, especifica cómo se van a dividir los recursos para que respondan a estos grupos de consumidores. Tiene varios ámbitos de métodos para ubicar estos recursos. Entonces tengo agrupación de personas, directivas es cómo voy a utilizar los recursos, y los planes son diversas condiciones, pero solo puede haber una activa a la vez. Y durante el tiempo yo puedo ir promoviendo que ese activo vaya cambiando. Que a una hora o un día sea un plan, que de repente el fin de semana cambie de plan, que en la madrugada cambie de plan, ¿no? Una cosa así, plan sueño, plan día, ¿no? Plan fin de semana, plan jueves, también se puede, si quiere. Entonces, esta administración de recursos utilizando el Database Resource Manager involucra el uso de planes, grupos y directivas. Un grupo define un conjunto de usuarios o sesiones con características similares. Un plan de recursos especifica cómo se utilizarán estos recursos distribuidos entre los diferentes grupos. También se puede hacer la creación con planes llamados subplanes, plan con subplan. Un recurso de directivas especifica en particular cómo se van a distribuir estos planes o subplanes. Yo puedo asociar los grupos de consumidores y subplanes con un plan en particular a través de las directivas.
Los métodos de ubicación de un recurso determinan qué política voy a utilizar para un recurso en particular. Dependiendo de este método, se asignará el grupo de consumo. ¿Bien? Entonces, ahora sí empieza lo que nos interesa, cómo se utilizan estos resource managers.